Lecciones para la escuela sabática del primer trimestre de 2021. Isaías. Consolaos, pueblo mío. Lección 9 para el 27 de febrero de 2021. Servir y salvar. Los capítulos 41 a 45 de Isaías nos presentan a tres personajes especiales. Un siervo que se identifica con el pueblo de Israel, un siervo ungido llamado Mesías, que tendría por delante una difícil misión que veremos en el capítulo 49. Y un ungido, Mesías, pero libertador, identificado por nombre, Ciro. Así pues, en el capítulo 41 veremos un pueblo siervo. En el capítulo 42, versículos 1 al 7, un Mesías siervo. El capítulo 44, versículo 26 hasta el 45, 6, un Mesías libertador. Y por último, en Isaías 49, 1 al 12, una misión difícil para el siervo. Un pueblo siervo, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. El siervo, presentado aquí, es identificado sin lugar a duda con el pueblo de Dios. En ese momento era Israel y Judá, pero igualmente lo podemos identificar con el pueblo de Dios en la actualidad. Podríamos pensar que todas las referencias al siervo que aparecen posteriormente en el libro de Isaías también se refieren a Israel. Sin embargo, en otros lugares de Isaías se habla de un siervo anónimo, un siervo que libertaría a Israel y moriría en sacrificio. Por lo tanto, no puede ser el mismo Israel. Existen, pues, dos siervos en Isaías. Uno, identificado por nombre, se refiere al pueblo de Dios que es guardado y redimido. El segundo, anónimo, se refiere al Mesías Redentor. Así pues veremos a un Mesías siervo, que se presenta así. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Quién es este siervo anónimo y cuál es su misión? Isaías 42.1, que acabamos de ver, lo vemos como aquel que imparte justicia a las naciones. Isaías 42, 2 al 4, nos lo presentará así. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así pues, cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre. Isaías 42, 5 al 6 nos dirá, así dice el Señor Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Así pues, este Mesías anónimo sirve como un pacto entre Dios y el pueblo. Y por último, el versículo 7 nos dirá, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Da luz y esperanza al curar la ceguera y liberar a los prisioneros. La obra de este siervo es comparable a la obra de la vara del tronco de Isaí, que recordábamos cuando leíamos Isaías 11, versículos 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad
por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus cinturas. También es igual a la del hijo prometido que encontrábamos en Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Tal como se identificaba cuando estudiábamos esos pasajes, no puede ser otro este siervo sino el Mesías, Jesús de Nazaret. Y el evangelista Mateo así nos lo confirma en Mateo 12, 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá la voz de él en las calles. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Veamos ahora al tercer personaje, un Mesías libertador. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Cómo es posible que Dios llame Mesías, ungido, a Ciro, un rey persa? Ni siquiera era del pueblo de Israel. En Israel eran ungidos dos tipos de personas, los sacerdotes y los reyes. Así nos lo atestigua Éxodo 28:41. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y en 1 Reyes 1:34 vemos que allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡Viva el rey Salomón! También, en algunas ocasiones especiales, se ungía a otro tipo de personas, que eran los profetas. Así nos lo atestigua 1 de Reyes 19:16, donde se le pide a Elías: a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El ungido, por antonomasia, es el Mesías, y éste unifica todas estas funciones en sí mismo. Él es sacerdote, profeta y rey. Así lo podemos ver, por ejemplo, en Hebreos 6:20, su función como sacerdote, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como rey es presentado en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, es decir, contra Jesús, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y el tercer concepto lo encontramos en Lucas 13:33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Son palabras del propio Jesús, donde dice: porque no es posible que un profeta como él, muera fuera de Jerusalén. Sin embargo, Ciro es ungido aquí no en todos los papeles, no como el gran Mesías, sino solo para una de estas funciones. Él es, por lo tanto, el rey ungido, y está llamado por Dios para cumplir una misión específica, algo concreto: libertar a su pueblo. Dios dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. La Biblia y la arqueología se unen para confirmar el exacto cumplimiento de las profecías de Isaías acerca de Ciro. La arqueología ha encontrado el llamado cilindro de Ciro, donde el mismo Ciro narra su toma de la ciudad de Babilonia y diversas conquistas. Así queda confirmado el texto bíblico en Crónicas, Esdras o el mismo Daniel, donde nos narra estos mismos hechos.
Concretamente, Ciro secó el río Éufrates para poder tomar la ciudad de Babilonia. Así estaba profetizado en Isaías 44:27, que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Igualmente, autorizó el regreso de los judíos a Jerusalén y proveyó todo lo necesario para reconstruir el templo, tal como hemos leído en el versículo 28 y nos lo dice Esdras 1 y 1 de Crónicas 36. Todo esto fue anunciado 150 años antes de que sucediera. Este hecho ha llevado a algunos incrédulos a rechazar a Isaías como el autor de estos capítulos. Sin embargo, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto nos afianza en la idea de un único autor para el libro de Isaías. Este autor es el profeta que vivió y fue inspirado por Dios en el siglo VII a.C. Con respecto a Ciro, Elena White nos dice: cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes de que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo del Señor. En una proclamación escrita que se publicó por todo su reino, Ciro dio a conocer su deseo de proveer para el regreso de los hebreos y para la reedificación de su templo. Veamos por último la difícil misión asignada a este siervo anónimo identificado como el Mesías. Y es relativamente sencillo identificar quién es este siervo Mesías. Veamos los versículos del capítulo 49. Versículo primero: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Es pues este siervo llamado desde el vientre mismo de su madre. Así nos lo confirmará Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Tiene en su boca una espada aguda, así lo podemos ver en Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En el versículo 3 nos comenta: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Dios se gloriaría en él. Lucas 3:22 nos dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sigamos adelante en el versículo 4. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante del Señor, y mi recompensa con mi Dios. Su mensaje no sería aceptado. Lucas 9:22 nos confirma, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En el versículo 5 nos dice: ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos del Señor, y el Dios mío será mi fuerza. Atraería pues a las tribus de Israel. Juan 12:32 nos da la confirmación. Y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En el versículo 6 nos comenta: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así daría
luz para todas las naciones. Juan 8:12, como el mismo Juan 9:5 nos dirá, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por último, el versículo 7 nos anunciará: así ha dicho el Señor, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por el Señor, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Sería menospreciado y abominado, tal como nos lo dice Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. A pesar de lo difícil de su misión y del rechazo recibido, Jesús no cejó en ningún momento en su empeño. Gracias a ello, puede ofrecernos eterna redención. En el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios, había perfecta paz. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían las censuras o el chasco. En medio de la mayor oposición o el trato más cruel, seguía de buen ánimo. Cuando hayamos nacido de lo alto, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, el sentir que le indujo a humillarse, a fin de que pudiésemos ser salvos.